Hola, ¿qué tal mis amigos de Inverter Práctico? Bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión les voy a explicar cómo funciona el circuito starter de una placa Samsung. Ya hemos visto en otras oportunidades, en otra de las placas, como por ejemplo Carrier, X-Power, Coventry y demás, donde ellas arrancan con un solo relé y un PTC. En este caso vamos a ver el arranque en una placa Samsung con dos relés, la cual voy a explayarme a continuación para que ustedes entiendan cómo funciona ese circuito. Bueno, vamos a ver los componentes que intervienen en este circuito starter. Yo les voy a mostrar cuáles son ellos. Vamos a comenzar por aquí. Aquí tenemos el relé main, o sea el relé principal, el submain, que es el relé que acompaña, para que alimentando este relé se active el PTC, que es el que amalgama la carga hacia los capacitores para que sea un control sobre la corriente que va a ingresar a la carga de los capacitores. Y por otro lado, en el mismo circuito también intervienen dos transistores de tipo NPN junto con el ULN2003 que todos ya conocemos para el arranque de la placa. Bueno, siguiendo con el esquemita, viene desde el microcontrolador, por acá la corriente ingresa a este pin del sub. El sub corresponde al submain, es el primer relé que arranca, circula por la R662, viene por acá, ingresa al pin número 6 del ULN2003 y luego, como es un CI inversor, vamos a tener en el pin número 11 que tenemos acá la alimentación del negativo que va a ir hacia el otro circuito que voy a mostrar a continuación, que tiene que ver con la alimentación negativa del relé. A la vez vamos a tener el ingreso de la main a través de este circuito que viene por aquí, que también viene desde el microcontrolador. Luego les voy a mostrar desde dónde. Va a recorrer, pasa por RC661, entra por aquí, entra por aquí, entra por aquí. Y aquí en el pin número 7 tenemos el otro positivo que va a ingresar al ULN2003 y va a salir por el pin número 10 el negativo que va a ir al relé main, que sería el relé principal. Es decir, en el orden de funcionamiento, primero tendríamos una tensión negativa aquí en este punto del circuito, que es el relé del sub main, y luego, como segunda opción, este sale del circuito e ingresa a través de este pin número 10 la alimentación 2 que va al relé main. Ahora les voy a mostrar en otra parte del circuito cómo continúa esto para que ustedes puedan interpretar el funcionamiento del arranque del circuito de la placa Samsung. Bueno, para dar lugar a la interpretación que vimos anteriormente, les voy a mostrar que desde el microcontrolador surge a través del pin número 43, que es este pin que tenemos acá, la alimentación del sub, que justamente es el que va a ingresar aquí. Como yo les había dicho, desde el microcontrolador, que es a través del pin número 43. Una vez que desconecta el sub y entra al main, va a surgir a partir del pin número 42 la otra alimentación que surge desde el microcontrolador, fíjense en que dice main, y que justamente va a ingresar a este circuito que vimos anteriormente para luego alimentar a cada una de las bobinas en el circuito que ahora sí vamos a ver más detalladamente. Bueno, ahora sí vamos a analizar el circuito principal del arranque de la placa Samsung, donde tenemos un relé al que vamos a llamar main, que es el relé principal, y el sub, que es el relé que ingresa inicialmente para habilitar al PTC y amalgamar esa corriente que quiere ingresar, ese exceso de corriente que por ahí quiere ingresar para la carga de los capacitores. Entonces, una forma de poder controlar esa gran avalancha de electrones que quieren ingresar hacia la carga de los capacitores, el PTC contribuye a amalgamar esa corriente y que de esa forma pueda tener un arranque más suave, más liviano. Yo les voy a mostrar a continuación cómo es el circuito principal.
Bueno, vamos a ahora sí analizar el circuito starter de la placa Samsung. Nosotros acá vamos a ver dos relés, uno que corresponde al submain y el relé que corresponde al main, cada uno con sus correspondientes bobinas. La corriente alternada, obviamente, va a venir, vamos a ver la línea que tenemos acá. Recuerden que acá tenemos la corriente alternada, donde tenemos 200 VCA, es decir, 220 voltios de corriente alterna, donde línea va a venir, va a recorrer por todo este circuito, va a venir por acá, va a pasar por el circuito de protecciones, donde tenemos los varistores para proteger al circuito de un exceso de corriente. Vamos a pasar por este otro circuito que corresponde al circuito de filtrado EMI, que es el de inducción electromagnética, que ya hemos visto en otro tutorial, no nos vamos a detener ahí para avanzar hacia la temática de hoy. Pasamos por el inductor, ingresamos con la línea, venimos por aquí y llegamos hacia esta terminal llamada S, que es donde vamos a llegar con línea de la corriente alterna, es decir, que ella no ha sufrido ninguna interrupción. Ahora vamos a seguir el neutro, este que tenemos acá. Este neutro, como ustedes verán, va a circular por todo este circuito, va a pasar también por el circuito de filtrado EMI, circuito de protecciones, y acá, cuando llegue a este nodo, se va a encontrar con dos caminos. Un camino que lo conduce hacia un relé y otro camino que lo conduce hacia otro relé. Ahora, para que los relés funcionen necesita tener una tensión. ¿Quién? La bobina. La bobina ya tiene, cada uno de ellos tiene su positivo que corresponde a los 12 voltios. Ya los tiene alimentado por este lado. La otra bobina también, el positivo, va a tener 12 voltios que van a venir directamente desde la fuente de alimentación conmutada. Va a venir por acá y de esta forma va a ingresar a la segunda bobina que corresponde al relé main. Ahora, como ustedes verán, ambas bobinas tienen positivo directo. Para alimentarse, para ser excitadas, debe tener una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial precisa de un negativo para que ellas sean excitadas. Y acá sí vamos a entrar a verificar lo que habíamos analizado en el circuito anterior. Recuerden que del ULN 2003 ingresaba una tensión negativa aquí a través del sub, que es el submain, que lo tenemos aquí. Este negativo, que entraba por el RI sub, que es el relé, va a ingresar una tensión por acá negativa. El negativo, como ya tiene positivo, este contacto eléctrico se va a cerrar acá. Cuando este contacto eléctrico se cierre acá, vamos a tener el pasaje del neutro, que va a pasar por este contacto, va a venir por acá, va a pasar por el PTC, va a venir por acá y luego se va a dirigir a la terminal R que corresponde al neutro, para tener ya la línea y el neutro habilitada en placa y que de esa forma comiencen a funcionar los bloques. Ahora, este relé sub va a funcionar por unos muy pocos segundos, dado que el microcontrolador va a verificar que no tenga ningún problema los bloques que intervienen en esa placa, que esté todo ok, y una vez que esté todo ok, lo que va a hacer es dejar de alimentar a este relé, que va a ser justamente esta alimentación, y va a alimentar al main. Alimentar al main significa que ahora el negativo va a ingresar por este otro punto que nosotros tenemos aquí, array main, va a entrar por acá el negativo y va a ingresar a la bobina. La bobina ya tiene positivo directo y acá estaría viniendo el negativo justamente del ULN 2003 a través de esta salida que dice array main. Cuando esta bobina se excite, lo que va a hacer es
primero, el microcontrolador ya deshabilitó el sub. Ahora tiene que habilitar el main. Entonces, como ya llegó su negativo acá, ahora la corriente que antes pasaba por este contacto, ahora va a pasar por acá, ya no va a pasar más, va a pasar directamente por este otro contacto. Y pasar por este otro contacto significa que ahora la alimentación del neutro venga a través del relé del main. Es decir, sintetizando, primero arranca el relé del submain, habilitando el PTC, para que pueda realizarse en una forma más controlada la carga de los capacitores. Este relé va a quedar fuera de servicio y automáticamente va a entrar el otro relé, ya con los capacitores cargados, para seguir alimentando al neutro. Recuerden que nosotros acá vamos a tener el puente rectificador de diodos, yo lo sintetizo así, donde vamos a tener la línea que va a ingresar por un lado y el neutro que va a ingresar por el otro lado. Este neutro va a ingresar por aquí, para que acá podamos tener positivo, es decir, corriente DC, y acá el GND o el negativo. ¿Sí? Eso es una vez que ingresa el puente rectificador de diodos. Lo importante es, en este tutorial, demostrar cómo se alimentan cada uno de los relés, que ya lo hemos visto paso a paso, y que de esa forma ustedes puedan comprobar por qué primero se alimenta el relé submain y luego este queda fuera de servicio e ingresa el relé main. Para concluir este circuito, quiero comentarles algo muy importante a tener en cuenta. Nosotros vimos el análisis de la alimentación que viene desde el micro hacia el pin número 6 y número 7 del ULN 2003. Pero tenemos un circuito complementario importantísimo que es este que tenemos acá. Tenemos en ambos circuitos de relé el circuito OVP. El circuito OVP que es una protección que tiene por una sobretensión el circuito de la placa. Es decir, esto va a trabajar con un Kia 393, que justamente lo que va a hacer en caso de tener una sobretensión en el circuito de ese link, por ejemplo, lo que va a hacer es dirigirse por un lado hacia el microcontrolador para informarle. ¿Cómo? Ustedes van a ver que el microcontrolador aquí tiene el ingreso de OVP, donde le va a informar al micro que hay una sobretensión que puede afectar al resto de los bloques. El micro tiene que tomar una determinación. ¿Cuál va a ser la determinación? De dejar de alimentar a los relés porque debe quedar fuera de servicio esa placa. Si no, estaríamos averiando otros componentes y se tornaría difícil después para su restablecimiento. Entonces, una vez que el circuito OVP, el microcontrolador determina que está ok, él va a permitir que ambos relés ingresen, pero si no, no lo va a permitir en caso de que el circuito OVP esté indicándole al microcontrolador que estamos teniendo una sobretensión, ¿sí? OVP viene de over voltage protection, es decir, protección por sobretensión. Esto es sobretensión. Bien, ¿cómo repercute este OVP? Este OVP, además de ir hacia el microcontrolador, va a ingresar a esta parte del circuito y a la vez va a ingresar a esta parte del circuito. Y también va a producir una alteración en la alimentación de los relés. ¿Por qué? Porque si ustedes siguen este circuito, este OVP, que es una tensión que va a alimentar a este transistor y va a alimentar a este otro transistor, como está tomado el emisor a negativo, en ambos casos el emisor a negativo, y como acá yo estoy teniendo una tensión positiva, lo mismo que aquí,
En caso de operar el circuito OBP, indicando que hay un problema de sobretensión, lo que va a hacer es alimentar a cada uno de estos transistores y este GND que entra por el emisor se va a combinar con el colector en ambos casos y al encontrarse con un potencial mayor lo que va a hacer es derribar esta tensión. Derribar esta tensión implica que ya el ULN 2003 no reciba tensión, por lo tanto no tenga salida y ambos relés quedan fuera de servicio porque estamos teniendo una indicación del Kia 393, que es un circuito comparador. Esto es un amplificador operacional. Él va a comparar tensiones para saber si está en los límites de trabajo normal, pero si así no lo es, le va a indicar al micro que hay un problema de sobretensión y a la vez, a través de estos transistores, va a derribar esta tensión que quiere ingresar para alimentar a los relés tanto del submain como del main. Bueno, ahora les voy a mostrar una forma muy práctica que hice para ustedes. Lo que hice fue soldar aquí donde van los relés, tanto del main como del submain. Recuerden que tiene positivo directo y el negativo viene a través del microcontrolador. Estos son los dos transistores que derrumban la tensión tanto del sub como del main para evitar que el relé siga en servicio y que pueda verse afectado por una sobretensión la placa. Obviamente todo esto surge a partir del microcontrolador. Vamos a verificar ahora. Yo lo que voy a hacer es darle tensión a la placa. Acá está jumpeado, no necesitamos reactor. Y van a ver de qué forma este LED estaría indicando que estaría entrando el relé del submain y luego el main. Voy a darle tensión ahora a la placa para que ustedes vean. Presten atención acá al encendido de los LED. Fíjense, ahí entró el submain y ahora salió el submain y entró el main. Eso implica de que la placa está funcionando correctamente, que no tenemos un problema del circuito OBP, es decir, un problema en el circuito de sobretensión, en el circuito de Selin, y que la placa opera normalmente. Así que quería demostrarles de esta forma práctica para que ustedes vean. Vamos a hacer una última demostración para que lo vean. Ahora va a entrar el sub. Una vez que el sub cargó los capacitores, desconecta y entra el main y queda trabajando con el main. Ahí entró el sub, ahora desconecta el sub y entra el main, ahí está. Y la placa ha quedado ya energizada para su funcionamiento. Bueno, mis amigos de Inverter Práctico, aquí hemos finalizado este nuevo tutorial sobre la placa Samsung. Recuerden de seguirnos en nuestro canal de YouTube Inverter Práctico, suscribirse, denos un like para seguir creciendo y poder aportar aún mayor material sobre esta tecnología que vino a nuestro país para quedarse, que es la tecnología inverter. Y recuerden de seguirnos también en nuestra página de Facebook e Instagram. Y tengo algo muy importante para mencionarles. El próximo lunes 8 de junio, vamos a estar iniciando un nuevo módulo 1 a pedido de muchos alumnos que no han podido ingresar en el curso anterior. Los espero a todos, que tengan una linda jornada.